creepypastas para tener de fondo mientras al señor nostálgico se le cae el jabón en prisión y Mutumbo le dice que se prepare. Muchas gracias a Pimpilau, Alexa Cruz, Tortuga Marítima e Ixillinode por ser nuevos miembros del canal. Ya falta poco para poner otro emoji después de mucho tiempo. Solo faltan 3 miembros más, vamos. Este título fue gracias a Tortuga Marítima. Empezamos. Nada te va a atrapar. Gracias a Dios por la inocencia de los niños. Annabel parloteaba feliz mientras empapaba con sus dedos de pescado los restos de ketchup en su plato, sin importarle que estuviera cenando lo mismo por 9ª noche consecutiva. Hablaba sobre Liam, o quizá Jeremy, y cómo una vez la empujó al suelo de grava en la escuela, pero ella no lloró, y luego él se disculpó y le regaló uno de los caracoles que encontró, y después. Intenté sonreír. Mientras lo hacía, sentí el tirón insistente del sueño arrastrándose por las comisuras de mis ojos. Ya estaba acostumbrada. Era casi reconfortante. Un recordatorio de que estaba dando lo mejor de mí, llevada al límite físico y mental, pero aún luchando. Por ella. Ana se limpió torpemente un chorro de ketchup de la mejilla con el dorso de la mano. Guardó silencio un momento. Luego preguntó. ¿Cuándo vamos a casa, mamá? Pronto, mi niña. No había dormido desde el motel hacía 3 noches, cuando, desesperada de agotamiento, me desplomé en el sillón manchado de tabaco que usé para bloquear la puerta. ¿Cuándo dejarán de perseguirnos? Pronto, mi niña. Arropé a Ana con una sábana fina y mohosa que encontré en uno de los armarios de ropa blanca. Era lo único disponible. Mientras la recostaba en el sofá húmedo, agradecí a Dios que el otoño en Arkansas no fuera demasiado frío. Ana arrugó la nariz, mostrando sus pequeños dientes blancos. Huele raro. Es solo porque está vieja, bebé. Dije, besándole la frente y aspirando profundamente el dulce aroma a champú de motel que aún quedaba en su cabello. Las cosas mejorarán pronto. No quiero dormir. ¿Por qué no? Ana fijó sus grandes ojos asustados en la puerta del salón. Nada te va a hacer daño. Susurré, intentando ignorar el olor penetrante del moho. Mamá va a quedarse despierta toda la noche. Mamá no tenía otra opción. Llevábamos 2 semanas huyendo. Intenté ocultárselo, pero era inevitable que se diera cuenta. Ella también había visto los rostros presionados contra las ventanas. Los había escuchado susurrarle, rogándole que abriera la puerta, manipulándola, diciéndole que tenían un juguete, que era una niña tan buena. Cuando me veían, se enfurecían. Sus rostros inmutables se retorcían en máscaras de furia, ojos desorbitados. Arrojaban sus cuerpos contra las paredes, las puertas se astillaban, y la noche se llenaba con un lamento profundo y omnipresente. Y nosotras corríamos. Y corríamos. De motel en motel, a campamentos, a casas abandonadas. La ubicación física rara vez importaba. Siempre aparecían, rogando, enfurecidos, con rostros pegados a las ventanas, rodeándonos. Mis dedos acariciaron nerviosamente la superficie fría de mi revólver 22. Esa noche, mamá volvería a vigilar. Vigilaría los rostros. Tardaron menos de lo habitual. Estaba sentada en el sofá, a los pies de Ana, escuchando sus suaves y pegajosas respiraciones mientras dormía. Noté una mancha de ketchup coagulado en su rostro y fui a la cocina en busca de un trapo que pudiera considerarse vagamente limpio. Fue entonces cuando lo vi. Una piel pálida pegada al cristal de la ventana de la cocina. El blanco de sus ojos brillando en la oscuridad de la noche. Dedos largos y delgados deslizándose silenciosamente bajo el marco, trabajando en el pestillo. Me congelé. Lentamente, giró sus ojos hacia mí. Y su rostro se torció de rabia. Corrí hacia Annabel. En cuanto me di la vuelta, escuché un fuerte crujido cuando el marco de la ventana se astilló contra una fuerza repentina. Al mismo tiempo, ese lamento familiar y desesperado llenó el aire.
Escuché los golpes de cuerpos lanzándose contra las puertas, vi sus rostros a través de las ventanas, las bocas abiertas, los ojos salvajes y desorbitados. Tomé a Ana, la eché sobre mi hombro. Ignorando su grito de sorpresa, agarré el arma. Bajé corriendo las escaleras del sótano, de 3 en 3. No sentía mis pies tocar el suelo. La casa temblaba con la fuerza de 1000 cuerpos apretándose contra ella, derrumbándola, desesperados por llegar a nosotras. Ya había planeado nuestra salida. Una puerta podrida en el sótano, protegida externamente por una maraña de maleza salvaje. Justo detrás del patio trasero comenzaba el bosque. Alto, salvaje, oscuro, hogar de presas desde tiempos inmemoriales. Me di la vuelta, protegiendo a Ana con mi cuerpo, y atravesé la puerta. Sentí astillas rasgarme los costados y el cuello, clavándose en mi piel. Bajó el lamento furioso, perforando la noche con su aullido agudo. Apenas pude distinguir los sollozos desesperados de Ana. Todo está bien, mi niña, todo está bien. Jadeé, corriendo hacia el bosque. No voy a dejar que te atrapen. Aférrate a mí, Ana. Aférrate. No sabía si la humedad cálida contra mi cuello era mi sangre o sus lágrimas. Escuché crujidos detrás de mí. Nos habían visto. Nos estaban siguiendo. Me retorcí entre las ramas huecas y moribundas de los robles. Cada paso hundía mis pies en el suelo húmedo, y mi respiración era entrecortada, rasposa y superficial. No había planeado lo suficiente. Esta vez no escaparíamos. Tras de mí, todavía escuchaba los crujidos. El sonido profundo de cuerpos poderosos, depredadores, zigzagueando entre los árboles. Sentía sus ojos clavados en mi espalda. Sentía su emoción, su prisa, el hambre por mi niña. Mi pie chocó con algo duro. Una piedra oculta bajo un montículo de hojas en descomposición. Caí, dejando caer a Ana al suelo al desplomarme. Un dolor agudo subió desde mi tobillo. Me giré desesperada para enfrentarme a ellos. Agarré mi arma. Estaban cerca. Muy cerca. Podía escuchar sus pasos rodeándome. Cerrándose rápidamente, formando un semicírculo. Podía ver sus altos y oscilantes perfiles enmarcados contra los troncos negros de los robles. Demasiados. Muchos más que la única bala en el tambor. Temblando, miré a mi hija. Ella me devolvió la mirada, la tierra pegada a su cara. Una oscura mancha de ketchup coagulado cruzaba su mejilla. Giré suavemente el cañón hacia ella. Ellos nunca se llevarán a mi niña. Mamá. Apreté el gatillo. Uno de ellos se lanzó sobre Annabel mientras su pequeño cuerpo caía en el suelo. La envolvió por completo. El aliento se me escapó de los pulmones y, de repente, me encontré inmovilizada en el suelo del bosque. Me gritaron al oído sobre el aullido de las sirenas. Me esposaron las muñecas con brusquedad. Ellos nunca se llevarán a mi niña. Trabajo de parto. En el 8º mes de su embarazo, mi esposa sufrió una complicación que requirió una cirugía de emergencia. Cuando despertó y le dije que la operación había sido un éxito, su reacción fue, cuanto menos, aterradora. No parecía feliz, no expresó alivio alguno, simplemente llevó la mano lentamente a su vientre. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, y luego comenzó a reír. Era una risa profunda, desprovista de cualquier atisbo de humor, un sonido que me erizó la piel. Reprimí un escalofrío mientras le preguntaba qué sucedía, pero me ignoró. En lugar de responder, empezó a gritar. Su cuerpo entero temblaba mientras se retorcía y aullaba, arrancándose mechones de cabello y arrojándolos al suelo. Le seguí preguntando qué pasaba, pero no decía nada. De repente, se quedó completamente en silencio. Levantó una mano en alto. Hizo una pausa, nuestras miradas se encontraron, y entonces bajó la mano con toda su fuerza, clavando sus largas uñas en su propio vientre. Arañaba con tal ferocidad que estaba seguro de que terminaría por abrirse en canal.
Le sujeté las muñecas y, con un gran esfuerzo, logré inmovilizarlas contra sus costados. Tuve que usar las correas del costado de la cama. Una vez que lo hice, su cuerpo se desplomó de golpe, como si de pronto hubiese quedado sin fuerzas para moverse. Me senté junto a su cama, la voz me temblaba mientras intentaba calmarla. Todo está bien, amor. Fue solo una pequeña complicación. Pronto tendremos un hermoso niño. Nuestro hijo. Todo valdrá la pena cuando llegue el momento. Giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos estaban muertos, vacíos de toda humanidad. Comenzó a susurrar, su cabeza cayendo flojamente sobre sus hombros. Me incliné para escucharla mejor. Era solo una frase, repetida una y otra vez. Sácalo de mí. Se negó a hablar durante la siguiente semana. A veces simplemente permanecía ahí, inmóvil, como si estuviera en trance. Otras veces gritaba y forcejeaba con las correas hasta hacer sangrar sus muñecas. Intenté calmarla, le dije que esto era algo bueno. Le llevé ropa para el bebé, su comida favorita, pero nada de lo que hacía lograba alcanzarla. Finalmente, después de una semana, entró en trabajo de parto. Desde el instante en que el bebé salió, quedó claro que algo había salido horriblemente mal. El hedor era insoportable. Un olor enfermizo, dulzón y nauseabundo, pero el bebé era peor. Su cabeza era demasiado grande, sus ojos sobresalían, inyectados en sangre, y su piel estaba negra y harapienta, desprendiéndose en mis manos con solo tocarlo. Fue un milagro que mi esposa sobreviviera al parto. Me repito que eso es lo que importa, que tuvimos suerte, aunque nuestro hijo naciera muerto. Ella parece aliviada de que todo haya terminado, pero yo no puedo dejar de repasar en mi mente cada cosa horrible que ocurrió. Me destrozó el alma cuando dio a luz a nuestro tercer hijo muerto, y fue aún peor cuando tuve que obligarla a tragar esas pastillas para poder operarla y volver a ponerlo dentro de ella. Si queremos salvar nuestro matrimonio después de esta tragedia, necesitaremos algo a lo que aferrarnos. Creo que iré a decirle que estoy listo para intentarlo de nuevo. Tal vez eso le levante el ánimo. Cuando es después de medianoche, no nos permiten bajar solas. El pueblo en el que vivo es bastante agradable. Es tranquilo. Un poco pintoresco. Mi sueño es mudarme a la ciudad cuando termine la universidad. Quiero una vida donde las cosas sean más rápidas. Más emocionantes. Más vivas. Vivo en casa con mis padres y mi hermana gemela. Ambos son maestros mal remunerados, así que nuestra crianza ha sido relativamente modesta. Nunca nos han consentido, siempre nos han enseñado a trabajar duro por cada dólar, y el agradecimiento por todo lo que tenemos nos lo han inculcado desde pequeños. Mis padres deben haber trabajado muy duro para ahorrar dinero a lo largo de los años, porque la casa en la que hemos vivido desde que era adolescente es bastante grande. Nuestro pequeño pueblo en general es relativamente prestigioso, busqué en línea los precios de las casas en nuestro vecindario y wow. Así que, hago mi parte para sacar sabiduría de mis padres siempre que puedo. Claramente, ellos saben un par de cosas sobre cómo triunfar en la vida. De todas las cosas que mis padres nos piden a mí y a mi hermana, la regla de la que son más estrictos es: si vas a bajar después de medianoche, tienes que llevar a alguien contigo. Desde que nos mudamos a esta casa, nos recordaban esta regla cada vez que podían. La mencionaban aleatoriamente en la mesa durante la cena o antes de que nos fuéramos al colegio. A veces, si escuchaban pasos en el pasillo por la noche, uno de ellos se levantaba de la cama y caminaba con nosotros a donde sea que fuéramos en la casa. Lo más extraño de todo es que mi hermana y yo nunca tuvimos realmente una razón para bajar por la noche. Nuestros cuartos, la sala de estar, la cocina y casi todo lo que usábamos estaba arriba. Claro, abajo había un cuarto de juegos y algunas cosas que a veces necesitábamos sacar del almacenamiento, pero en general, no podía pensar en una situación en la que tuviéramos que bajar después de medianoche.
Mi hermana y yo les preguntábamos a veces sobre esto. ¿Por qué tenemos esta regla? ¿Qué pasa si la rompemos? Usualmente, ellos evitaban la pregunta, cambiaban de tema o decían: te lo diremos cuando seas mayor, querida. A medida que fui creciendo, el hecho de que toda mi familia durmiera arriba, en una gran casa de 2 pisos, ojo, me parecía cada vez más raro. Tenía curiosidad por saber qué estaba pasando exactamente. Así que, justo después de mi 20º cumpleaños, decidí inventarme una situación en la que realmente necesitara bajar después de la medianoche. Mamá. Dejé mi laptop en el cuarto de juegos y necesito pulir un trabajo que tengo que entregar mañana. Sé que fue una excusa tonta. Ella fue escéptica y dudó un poco. No puedo levantarme temprano mañana y terminar el ensayo en la mañana. ¿Por qué dejé el trabajo para el último minuto? Pude tranquilizarla bastante fácil. Pensé que la entrega era en 2 días, pensé que mi laptop estaba en mi cuarto, estoy un poco estresada y no podré dormir si no lo termino, etcétera. Etcétera. Así que finalmente accedió. Bajamos la pequeña escalera y llegamos a la puerta que daba al área de abajo. Antes de abrirla, mi madre se giró hacia mí. Está bien. Es probable que se enganche a mí. Asegúrate de que no abra la puerta al patio trasero, ¿de acuerdo? Asegúrate de que esté contigo todo el tiempo. Puedes jalarme si es necesario. Pensé que estaba bromeando. Ella abrió la puerta. Nuestra área de abajo tiene otra pequeña sala de estar, una cocina pequeña, y un pasillo que lleva a nuestro cuarto de juegos y al área de almacenamiento. Yo había dejado por accidente mi laptop en el cuarto de juegos, así que, al entrar, inmediatamente me dirigí hacia el pasillo. Pensé que mi mamá me seguiría. En su lugar, la vi, simplemente parada allí. Temblando. Nerviosa. Su mirada estaba fija en la ventana de la cocina. Es una ventana grande, con las persianas generalmente subidas. La ventana daba a nuestro gran patio trasero, casi vacío. La miré a mi mamá confundida, mientras ella seguía mirando fijamente, sin mover un músculo. Poco a poco, comenzó a caminar hacia la puerta del patio trasero. Mamá. ¿Qué haces? Fue entonces cuando lo vi. Pegado a la ventana desde afuera. Su rostro estaba oculto por la oscuridad, pero pude ver sus ojos. Bien abiertos. Más de lo que unos ojos deberían estar. Inhumanos. Parecían enfocados. Emocionados. Mi mamá siguió caminando hacia la puerta. La agarré, lo más fuerte que pude, y la tiré hacia atrás, de vuelta a la escalera que nos llevaba arriba. Cerré la puerta tras de nosotras. Le tomó un momento reaccionar. Pasó otro minuto mirando la puerta del área de abajo, tratando tímidamente de abrirla y regresar a donde había estado caminando antes. Cuando finalmente se recompuso. ¿Qué demonios fue eso? ¿Agarraste tu laptop, cariño? Mamá. ¿Qué demonios era eso afuera de la ventana? La reacción de mi mamá fue extraña. Una mezcla de molestia, preocupación y miedo. Finalmente respondió. Suceden cosas terribles cuando hablamos demasiado de él. Mientras bajemos en pares de 2, siempre estaremos bien. Nadie lo ha dejado entrar aún. Y eso fue todo. Seguí preguntándole mientras subíamos, pero ella ya me ignoraba por completo. No tenía idea de qué hacer. Quería contárselo a mi hermana, que generalmente es muy despreocupada, pero una parte de mí pensaba que solo la asustaría muchísimo y no lograría nada. Traté de hablar con mi papá al respecto, pero él también desvió el tema. En el mejor de los casos, a veces decía algo como: solo queríamos asegurarnos de que tú y tu hermana tuvieran una crianza cómoda, y luego se iba. ¿Qué demonios? Han pasado 2 años desde que mi mamá y yo bajamos juntas después de medianoche. Desde entonces, seguimos la regla, y afortunadamente nunca hemos tenido problemas. He intentado convencer a mis padres de que deberíamos pensar en mudarnos a otro lugar, pero siempre dicen cosas como: así no funciona esto, querida, y mientras sigamos jugando a lo seguro después de medianoche, estaremos bien. Eso me trae a por qué estoy escribiendo esto hoy. Mis padres se han ido por la semana,
visitando a la familia en otro estado. Mi hermana se fue esta noche a una pijamada con su mejor amiga. Estoy sola en casa, por primera vez en mucho tiempo. Normalmente no llevo el teléfono conmigo. Me toma un par de horas, al menos, leer y responder mensajes. Siempre he sido perezosa con eso. Recientemente revisé mi teléfono y vi un mensaje de texto perdido de mi hermana. Oye, Puede que haya dejado la puerta de abajo abierta por accidente. Solo para que lo sepas, por favor ciérrala cuando tengas un segundo. Ella envió este mensaje hace 4 horas. Lo leí a 10 minutos pasadas la medianoche. Estoy escribiendo esto desde el closet de mi habitación. Hasta ahora, creo que estoy bien. Tal vez ella está recordando mal y cerró la puerta. Lo único que me preocupa es que estoy empezando a temblar un poco. Y tengo esta urgencia inexplicable de salir de mi escondite para que él me encuentre. Mi papá le compró un vestido a mi hija. Pero mi hija nació 5 años después de que él muriera. No estoy segura de creer en lo paranormal, pero esta experiencia la tengo siempre presente, y quiero compartirla. Mi papá me tuvo cuando tenía 70 años, tan inusual como suena, así que cuando yo tenía 20, él tenía 90. Estaba enfermo, en cama, y sabíamos que iba a morir pronto. Yo lo visitaba todos los días y pasaba toda la mañana con él. En ese tiempo, su memoria ya no era buena. Confundía nombres y rostros con frecuencia. Una semana antes de morir, me dijo que tiempo atrás me había comprado un vestido, y me pidió que revisara su closet. Su esposa me ayudó, él nos dijo exactamente dónde buscar, y encontramos un vestidito de bebé, talla 3, 6 meses. Le dije que seguro lo había comprado para uno de sus nietos, o como regalo para alguien más. Pero él insistía en que yo tenía que llevármelo. Repetía una y otra vez. Es para ella, llévatelo, y en ese momento pensé que se refería a mí como ella, como si no supiera con quién estaba hablando. Ese día, le repetí varias veces que ese vestido no era para mí. Él se negó a escucharme. Me lo llevé a casa y nunca más lo vi. Probablemente lo metí en un cajón y me olvidé de él. Mi papá murió. Me mudé. Me casé. Pasaron los años. En abril pasado, mi hija tenía 3 meses. Abrí el closet para elegirle su ropa del día y el vestido estaba ahí, doblado, listo, con la etiqueta todavía puesta. Nuestra señora de limpieza dijo que lo encontró en algún lugar del cuarto y lo puso ahí. Honestamente, no tengo idea de dónde pudo haberlo encontrado, porque la última vez que vi ese vestido fue hace literalmente 5 años. Y es aún más extraño que haya aparecido justo cuando mi hija tenía 3 meses, la talla exacta del vestido. Fui yo quien empacó todo cuando me mudé de la casa de mi mamá, y también fui yo quien volvió a empacar todo cuando renovamos con mi esposo. Nunca vi el vestido, excepto el día en que mi papá me lo dio. Y sé que quizás suene tonto. Pero creo que sí era para ella. Por más absurdo que parezca. Creo que ese vestido era para mi hija. Si te sientes así es por algo. No ignores tus instintos. ¿Conoces esa sensación de estar acostado en la cama por la noche y algo te punza todos los sentidos? Como si algo estuviera mal. Algo no está bien, y te molesta, pero lo ignoras porque eso es lo racional y lo que hace un adulto. Nadie revisa si hay monstruos en el armario ya. Probablemente solo sea la plomería, los vecinos, o simplemente estás cansado y tu imaginación está hiperactiva. Cuando despiertes a la luz del día, te reirás de ti mismo. El martes 15 de julio aprendí a no ignorar nunca más esa sensación. Había pasado la noche acurrucada en el sofá con mi esposo, Liam, viéndolo disparar a enemigos virtuales ambiguos, mientras intentaba mantenerme despierta a pesar del sueño que tiraba de mis párpados. Alrededor de las 10 de la noche, murmuré un somnoliento buenas noches y me arrastré hasta la cama. Sin apartar los ojos de la pantalla, Liam prometió unirse a mí en 10 minutos. Solo termino esta partida. Dijo.
No tardaré. Me quedé dormida casi de inmediato. Cuando Liam finalmente se metió en la cama detrás de mí, mucho más tarde de lo prometido, sentí un breve destello de molestia al despertarme. El reloj marcaba las 11:12 de la noche. Así que, 10 minutos, ¿eh? Aunque normalmente duermo profundamente, tuve problemas para volver a quedarme dormida. Las sombras en las paredes danzaban y se estiraban, jugando con mi mala visión, y me sentí expuesta cuando cerré los ojos. Esa sensación de seguridad asociada con estar en casa estaba más frágil de lo normal. Sin embargo, lógicamente, sabía que todo estaba bien. Como siempre, me acurruqué más en el calor del cuerpo de Liam y, poco a poco, volví a dormirme. 1 de la mañana. La perra estaba enloqueciendo. Arañaba y lloriqueaba frente a la puerta del dormitorio. A veces lo hacía cuando se sentía sola, pero eso no dejaba de ponerme nerviosa. Recuerdo haber pensado que debía levantarme, que debía ver qué pasaba, pero estaba cálida, somnolienta, justo en ese límite entre el sueño y la vigilia. Estaba nerviosa, pero era un nerviosismo lejano, atenuado por el sueño. Sin ganas de abrir siquiera los ojos, le supliqué a Liam que la calmara, que la sacara afuera. Asegúrate de cerrar todas las puertas también, amor. Siempre tan desinteresado, se levantó. Estaba dormida antes de que siquiera saliera de la habitación. 3 de la mañana. Me desperté con el aliento pesado de Liam en la nuca. Solía roncar algunas noches. Cuando tenía suerte, solo era una respiración pesada, casi laboriosa. Le di un codazo en las costillas y me quejé. Se detuvo, pero nuevamente estaba despierta. Otra media hora de intentar enfocar los ojos en la negrura de las paredes del dormitorio. Sin embargo, me reconfortaba el subir y bajar de su pecho contra mi espalda, y la rigidez de su brazo. Obviamente él también estaba despierto, así que deseché el pánico y volví a dormirme. 5 de la mañana. La alarma de trabajo de Liam sonó, y desperté con la luz tenue filtrándose a través de las cortinas. Liam se levantó de la cama y cerré los ojos con fuerza para que no me molestara para levantarme con él. Permaneció un rato en la habitación, y mi sueño fingido pasó a ser sueño profundo. Me desperté brevemente al crujido amortiguado del portón del camino de entrada, abriéndose y cerrándose cuando se fue al trabajo. 6:30 de la mañana. Mi propia alarma de trabajo. Me arrastré fuera de la cama, con la cabeza nublada por una noche interrumpida de continuo despertar y dormir. Entrecerrando los ojos ante la luz del día que entraba con fuerza, tropecé hasta la sala, busqué el control remoto para encender las noticias matutinas, y tropecé con el cuerpo de mi esposo tirado en el suelo. Apuñalado. Destripado. La cabeza casi separada de su cuello. Alguien había estado esperando. Alguien había entrado. Por eso la perra estaba alterada, y por eso luego la encontraron decapitada en el patio. Por eso seguía despertándome. Ignoré todos mis instintos. Por eso Liam estaba muerto, asesinado mientras se preparaba para empezar el día. Durante la semana siguiente, no dejé de repasar todas las señales, las advertencias y los sentidos que aquella noche me habían estado gritando. Soñé con prestar atención a esas señales. Con no ignorar las sombras, a la perra y esa sensación de miedo que me invadía. Soñé con arrastrar a Liam de vuelta a la cama esa mañana, con rogarle que se quedara y me abrazara, como solía hacer, y él cediendo. Solo 10 minutos más, como siempre. Ganando tiempo. Ayer recibí una llamada del detective a cargo de la investigación. Habían recibido el informe del forense. Tenían una hora aproximada de la muerte de Liam. 11 de la noche, el martes 15 de julio. Nunca ignores esa sensación. Porque eres mi bebé. Mi madre tenía los dientes más hermosos que he visto. Mis primeros recuerdos son de sus dientes. Los recuerdo. Largos, blancos, expuestos en una sonrisa feroz, brillando bajo la luna llena mientras me contaba una historia.
No un cuento de hadas ni uno ilustrado, sino la historia. La historia de cómo llegué a ella, o mejor dicho, de cómo ella llegó a mí. Cuando yo era muy pequeña, demasiado para recordar cualquier cosa, mi madre me robó de un hombre y me llevó a vivir al bosque. No lo hizo como un acto de amor, sino como un acto de venganza. Aunque moría por saberlo, jamás quiso contarme qué era lo que buscaba vengar. Una noche, por fin le pregunté: ¿por qué no me lo quieres decir? Porque eres mi bebé. Susurró con esa voz baja y húmeda que tenía. Me acarició la cara con sus dedos largos. Sus dientes brillaban bajo las estrellas, ricos y pálidos como marfil pulido. Mi bebé jamás oirá, ni verá, ni sabrá de las crueldades que me persiguen. La crueldad no era lo único que mi madre conocía y yo no, pero sí era lo único que se negaba a enseñarme. Por todo lo demás, mi madre se esforzaba mucho por instruirme. Lamentablemente, yo era una aprendiz pésima. Mi madre era una cazadora increíble. Derribaba alces y osos sin esfuerzo. A veces se deslizaba en el lago sin provocar ni una sola ondulación, y volvía horas después con un pez monstruoso atrapado entre las mandíbulas. Como cazarle era tan fácil, mi madre esperaba que yo aprendiera igual de rápido. Los hombres cazan, me decía con un siseo. Siempre han cazado. Así que tú también lo harás. Pero yo no podía cazar. No como ella. Mis dedos pequeños y blandos no eran rival para sus garras letales. Mi cuerpo torpe, tan vulnerable al frío como al calor, apenas podía seguir su forma de depredadora afilada como látigo. Ella atrapaba ciervos y zorros con sus hermosos dientes, atacando desde las sombras como una serpiente. En cambio, mis dientes romos no podían ni romper los huesos de un conejo. Perseveré, pero no mejoré. Una noche, mientras mi madre se deslizaba entre las sombras, hablando con los árboles y esquivando las cosas oscuras que rondaban la noche, yo me hice un ovillo y me puse a llorar. Así me encontró, débil y sollozando. Me tapé los ojos y contuve la respiración. Sabía que era inútil, mi madre podía oír mi corazón desde el otro lado de la colina, así que claro que sabía que lloraba, pero ese trocito de orgullo era lo único que tenía. Mi madre se quedó parada mucho rato. Luego se acercó y me cubrió con hojas frescas antes de acostarse a mi lado. Yo te alimentaré, siempre. Susurró. Porque eres mi bebé. Además de cazar, mi madre era una creadora de refugios extraordinaria. A veces vivía bajo la tierra, deslizándose entre el barro y las raíces como los dragones antiguos que guardaban tesoros. A veces vivía en los árboles. Muchas noches la miré con asombro mientras sus huesos se alargaban y rompían su piel áspera, estirándose hacia arriba para enredarse entre las ramas como una diosa araña ancestral. Yo la esperaba con paciencia, a veces durante horas, mientras ella se comunicaba con los espíritus enterrados en las raíces. Y otras veces vivía en las sombras, arrastrándose por la oscuridad para ahuyentar tanto la comida como las amenazas. Así que intentó enseñarme a cavar madrigueras. Pero yo no podía hacerlo como ella. Era muy pequeño, muy suave y me aterraban los insectos y topos que escarbaban por la tierra. Después intentó enseñarme a vivir entre las ramas, a descansar y escuchar mientras las secuoyas murmuraban las historias largas y extrañas de la tierra. Pero mis huesos no podían estirarse como los de ella. No podía torcer los brazos para adaptarme a las ramas. Mi piel no encajaba con la corteza, y mi sangre era demasiado espesa para fundirse con la savia. Entonces trató de enseñarme a vivir en las sombras. Pero la oscuridad me daba pavor. Todas las noches me escondía y lloraba, imaginando las patas de los 100 pies caminando sobre mi piel. Todas las criaturas nocturnas se deleitaban con mi miedo. Los búhos se lanzaban en picada para burlarse de mí, y los murciélagos volaban hacia mí como misiles, riendo con sus chillidos agudos hasta que mi madre los derribaba del cielo. Al final, mi madre comprendió lo inútil de aquellas lecciones. Así que cavó una madriguera profunda solo para mí. La forró con hojas y se tragó las lombrices y cucarachas de las paredes. Cuando terminó, rompí en llanto. ¿Por qué lloras?, raspó su voz. ¿Por qué haces todo por mí? Yo conocía las leyes de la naturaleza.
Sabía las reglas de las criaturas del bosque y sus crías. Las crías débiles eran eliminadas en el nido. Las que no sabían valerse por sí mismas eran abandonadas para morir. Yo era débil, blando, y mi cuerpo estaba cubierto de cicatrices horribles. ¿Por qué haces todo por mí? Mi madre se deslizó hacia mí, con sus manos largas y enormes hundiéndose en la tierra. Se enroscó a mi alrededor y me abrazó fuerte. Porque eres mi bebé. Mi madre no vivía siempre en la madriguera conmigo. Vagaba por las montañas. Se enterraba con los topos, se arrastraba con las serpientes, pastaba con los alces, cazaba con los lobos, se alzaba con los árboles. Cuando era muy pequeño, pensé que ella se comía el bosque. Pero no era tan simple. Ella lo protegía, y a cambio el bosque la sostenía. Mi corazón. Me dijo una noche lluviosa. Es el bosque, así que así debe ser. Cuando fui creciendo, desarrollé habilidades básicas para sobrevivir. Evitaba cazar animales grandes, alces, ciervos, osos o jabalíes, porque yo no protegía el bosque. No le daba nada. Solo tomaba, así que tomaba lo menos posible. Colocaba trampas para conejos, pescaba en los arroyos y comía bayas silvestres. No me atrevía a tomar nada más. Cuando ya podía alimentarme por mi cuenta, mi madre comenzó a ausentarse por largos periodos. Primero eran horas, luego días, y finalmente semanas. La extrañaba con un dolor profundo, desesperado, como un hueco abierto en el pecho. La confronté una noche tibia de primavera. Te vas cada vez más seguido. Le dije. Pronto te irás para siempre. Nunca. Susurró. Una brisa nos envolvió, erizándome la piel y haciendo ondear su largo cabello blanco. Nunca te dejaré. Pero ya lo haces. Grité. Ya me dejas. Antes de que llegaras, vivía entre los árboles, escuchando sus advertencias. Dormía en la tierra cálida mientras lombrices y ciempiés mordían mi piel. Pasé muchas de tus vidas dentro del bosque, pequeño, tantas a la vez que olvidé mi propio nombre. Yo no te dejo. He dejado el bosque por ti. Yo no vine aquí. Lloré. Tú me trajiste. Sí. Dijo. Por eso nunca te dejaré. Cuando creas que me he ido, guarda silencio y escucha. Escúchame como yo escucho a los árboles, a los animales y a las estrellas. Si guardas silencio y eres sincero, me oirás. Y entonces se fue. La rabia y la envidia me ardieron por dentro como fuego salvaje. Me insultaba, me humillaba, y después de todo eso, se iba. Me dejaba solo con los ciempiés, los lobos y esos estúpidos murciélagos chillones. No te necesito. Grité. Un búho ululó, molesto, desde alguna rama. No te necesito para nada. Corrí hacia mi madriguera. Cuando la puerta de tierra apareció frente a mí, adornada de flores y hierbas silvestres, la ira me llenó por completo. Me poseyó, esta bola salvaje de miseria nacida de mi miedo eterno y mi torpeza. Y me habló. ¿Por qué regresar a la madriguera? Preguntó. Porque, en verdad, no era mía. Era de mi madre. Todo el bosque era de mi madre. Sin ella, el bosque ya me habría devorado. Así que me alejé de la madriguera y seguí corriendo. Voy a encontrar el final del bosque, decidí. Voy a irme de aquí de una vez por todas. Corrí durante días, y mientras lo hacía, traté al bosque con desprecio. Arranqué hojas de los árboles para hacer camas por las noches. Lancé piedras a los pájaros y a los conejos. Arranqué arbustos enteros y devoré bayas sin control, comiendo hasta vomitar de puro exceso. Y luego volví a comer. No por hambre, no por necesidad, sino por maldad. Y un día, mucho después de que la primavera diera paso al verano en una explosión de calor y verdor, escuché voces. Me detuve de inmediato. La única voz que conocía era la de mi madre, húmeda y grave, un susurro terroso que vibraba en los huesos. Estas voces no eran así. Eran agudas y, de alguna forma, infantiles, con tonos extraños y chillones. Esas voces, eran como la mía. Temblando, me agaché y me deslicé entre los arbustos. Las hojas tibias me rozaban la cara, suaves pero crujientes.
El sol ya las estaba afectando. Me deslicé sobre la tierra, fingiendo ser mi madre, moviéndome por el bosque como una serpiente invisible. Llegué a una abertura entre los árboles y espié. En un claro pequeño había 4 criaturas. Tenían la piel rosada y vestían ropa pesada que parecía sofocante. Sus manos eran pequeñas y suaves. Sus rostros, lisos y como a medio formar. Ojos grandes, narices redondeadas, carne blanda. Me toqué la cara, plana y suave, y miré hacia mi cuerpo. Cubierto de lodo, muy bronceado, marcado con una masa horrible de cicatrices, pero aún suave. Sin pelo, pequeño, débil. No había forma de negarlo. Esos seres en el bosque, esos seres disfrazados, a medio formar, con dientes pequeños, sin barras y ojos enormes, eran como yo. Eran humanos. Me puse de pie, impulsado por una emoción desesperada, y avancé. De inmediato, ellos se congelaron. ¿Qué demonios? Murmuró uno. Levantó algo con sus brazos y lo apuntó hacia mí. Era largo y extraño para mí. Inorgánico, sin vida, con un mango de madera y un tubo brillante. En ese momento me di cuenta de algo. El bosque estaba en silencio. Algunos pájaros piaban y ciertos insectos zumbaban con insistencia. Pero la mayoría, aves, bichos, árboles, no hacían ningún sonido. No había conejos, ni ciervos, y mucho menos osos. Esas cosas, esas criaturas como yo, esos hombres, habían silenciado la tierra. Le habían robado el bosque a sí mismo. Nos quedamos mirándonos por largo rato, mientras el calor del verano llenaba el claro como una piscina invisible. Madre. Susurré. Madre, por favor, ayúdame. No lo hizo. Así que me di la vuelta y corrí. Los hombres me persiguieron de inmediato. Podía oírlos. Gritando, aplastando la maleza, pisoteando flores y bichos, quebrando ramas al correr. El silencio mortal del bosque era peor que cualquier grito. Ahí está. Gritó uno. Un segundo después, el bosque explotó. Un estruendo ensordecedor sacudió los árboles y desgarró el aire, mientras un dolor agudo estallaba en mi hombro. No me atreví a detenerme ni a mirar. Seguí corriendo y llorando mientras los hombres me seguían. El bosque parecía castigarme por mi crueldad anterior. Las zarzas me rasguñaban las piernas. Las piedras me cortaban los pies. Las ramas me golpeaban el rostro, dejándome heridas profundas y punzantes. Le agradecí al bosque por su bondad. Le agradecí por castigarme en lugar de detenerme. Los hombres jadeaban y se gritaban entre ellos. ¿Qué demonios es eso? No lo sé. No lo sé. ¿Es un niño? Mira su cara. Mira esa maldita cara. Eso no es un niño. Algo llenó mis oídos de repente, ahogando los sonidos de los hombres y del bosque. Un rumor profundo y musical, como canto de aves transformado en un río turbulento. Y entonces mi madre llegó, emergiendo de los árboles como una gran bestia ancestral. Pero eso era ella, después de todo. Una gran bestia, seguramente un demonio del mundo antiguo. Saltó sobre los hombres, golpeándolos como un gato doméstico golpea sus juguetes. Atrapó a uno entre sus garras, apretándolo hasta que su cabeza se separó y rodó por el suelo. Uno por uno, mi madre los atrapó y los destrozó, desgarrándolos igual que desmenuzaba hojas para hacerme mi lecho. La sangre manchó el bosque, convirtiendo la tierra en lodo y goteando de los árboles como lluvia espesa. Madre clavó sus garras en el cráneo del último sobreviviente y lo partió como una fruta. La sangre y el cerebro gris brillaron bajo el sol. El hombre gritaba, y gritaba, y gritaba. Mi madre se inclinó y extendió la lengua. Se desenrolló, pálida y de un dorado anaranjado como el amanecer en una mañana fría y despejada, y delicadamente sorbió su cerebro. Rizo a rizo, como tantos gusanos arrancados de las paredes de mi madriguera. Para cuando él dejó de gritar, el bosque había recuperado su gloria ruidosa y familiar. Los árboles murmuraban, los pájaros cantaban, los insectos correteaban, los ciervos pastaban. Sonreí y corrí hacia mi madre. Ella se irguió y gritó. Mira lo que has hecho. El terror me paralizó. La miré sin saber qué hacer.
Ojos encendidos, rostro deformado, surcado de tierra y flores silvestres, hueso blanqueado por el sol y podredumbre pálida y esponjosa. Mi madre, mi hermosa madre demonio, que me reclamó por venganza y me crió por obligación, me miraba como si yo fuera un hombre. Cuando lanzas una piedra a un ave, mi corazón se detiene. Cuando quiebras una rama, mis huesos se rompen. Cuando arrancas los frutos de los arbustos por egoísmo, por pura codicia, mi piel se ampolla. Cuando hieres al bosque. Rugió. Mi corazón sangra. Caí de rodillas y cubrí mi rostro. Madre avanzó con todas sus extremidades y rodeó mi cuello con sus dedos largos. Me levantó, colgándome sobre el suelo del bosque. Maté hombres por ti. Y ahora vendrán más. A pisotear. A cortar. A quemar. A matar. Matarán a los osos y a los pumas y a los lobos, porque culparán a los depredadores por lo que yo hice por ti. ¿Lo entiendes? Me sacudió. La masacre abajo parecía colgar bajo mis pies, como un tapiz de tierra empapada en sangre y cadáveres destrozados. ¿Lo entiendes? Sí, madre. Susurré. Lo entiendo. Me soltó. Caí al suelo con tanta fuerza que se me fue el aire. Madre se alejó y se ocupó de uno de los cadáveres. Miré hacia arriba, temblando. Pájaros me observaban desde los árboles, rápidos, curiosos, llenos de condena. Aparté la mirada mientras las lágrimas me corrían. Madre volvió a mí. Extendió un brazo y abrió la mano. Sobre su enorme palma había 4 ojos y un corazón grande y reluciente. Los miré sin comprender, luego la miré a ella. 4 ojos. Dijo. Uno de cada hombre. Y el corazón del que te disparó. Come. Me tembló el labio. No podía apartar la vista de la sangre en la mano de mi madre. Un corazón y unos ojos. Crudos y carnosos, vivos hacía apenas unos minutos. Madre. Dije. Por favor, ¿eres de mí? Preguntó. ¿O eres de los hombres? El bosque quedó dolorosamente en silencio. Los animales, los árboles, los insectos, todos esperando en un silencio expectante. Soy de ti, madre. Tomé el primer ojo de su palma. Era redondo y curiosamente firme, con una textura acuosa que me recordó a una fruta medio podrida. El nervio óptico, rosado y como un gusano, colgaba. Por un momento terrible pensé que iba a vomitar. Luego lo acerqué a mis labios y di un mordisco. Los ojos sabían horrible, el corazón era peor. Espeso, casi imposible de masticar. Madre tuvo que desgarrarlo por mí, cortándolo en pedazos manejables con sus hermosos dientes. Cuando terminé, madre me alzó y, abrazándome con fuerza, corrió de regreso a la madriguera mientras caía la noche. Esa noche me enfermé. Temblé, sudé, tuve delirios durante días. Mi mente sangraba con imágenes de ojos colgantes, corazones brillantes, cráneos partidos como granadas. Madre se quedó a mi lado todo el tiempo, calmándome con cantos antiguos como trinos convertidos en ríos, y enfriándome con su aliento húmedo y terroso. Finalmente la fiebre se rompió. Me senté jadeando, mientras los últimos rastros de mi pesadilla se desvanecían. Madre estaba sentada al otro lado de la madriguera, encorvada con cansancio. ¿Estás bien?, dijo. Me alegra, porque debo irme. Parpadeé con pesadez. ¿Por qué? Hombres, dijo ella. Pero los mataste. Hay más, respondió. Se arrastran por el bosque, buscando a sus hermanos muertos. Están talando árboles, aplastando flores, matando a los osos, mi pequeño. Si no los detengo, incluso vendrán por ti. Tengo que detenerlos. Mi corazón es el bosque, y tú también lo eres. Debo proteger a ambos. Se me hizo un nudo en la garganta. Una vergüenza como nunca había sentido me envolvió por completo. Lo siento tanto. Eres mi bebé. Los bebés deben aprender. Al aprender, crecen. Madre, dije. ¿De verdad soy humano? Mi madre cerró los ojos. Durante un largo rato no dijo nada. Luego respiró hondo. Te tomé de un hombre cruel.
Escucha. Ahora te contaré las crueldades que yo sufrí. Escuché, embelesado y horrorizado, mientras ella tejía su triste historia. Madre fue, alguna vez, una mujer humana joven y hermosa. Seguro no más hermosa de lo que eres ahora. Interrumpí. Escucha. Me dijo. Madre estaba sola en el mundo. No tenía familia ni amigos. Había tenido una familia, pero le hicieron mucho daño, así que huyó. Vivía en el bosque, en una pequeña tienda raída. Comía bayas silvestres, pescaba en el lago y hervía agua para beber. Las leyes son cosas extrañas. Aunque madre no hacía daño a nada ni a nadie, vivir en el bosque era ilegal. La encontraron, la atraparon y la encarcelaron. Separada de los árboles y los pájaros, madre se fue apagando rápidamente. Aunque solo estuvo en prisión por poco tiempo, casi la mata. El día en que fue liberada fue el mejor de su vida. O eso que yo. Apenas había recogido sus pocas pertenencias y salido de la cárcel, cuando un guardia se le acercó. ¿A dónde vas?, le preguntó. Te llevo a donde quieras. Madre estaba feliz. Llévame de regreso al bosque, le dijo. El guardia accedió y la llevó en su auto hacia el bosque. Pero se detuvo antes de llegar. Se detuvo frente a una casa. Su casa, resultó ser. El guardia era un hombre terrible. Atrapó a madre. La lastimó, la torturó, la maltrató de todas las formas posibles. La cortó, la quemó, le rompió los huesos. Y le puso un bebé en el vientre. Madre estaba tan destruida que el guardia ni siquiera notó las señales del parto. Cuando yo nací, madre murió. Me arrojó a un tanque de ácido. Me contó. Y esparció mis restos líquidos entre los árboles. Pero entonces te escuché. Mi madre sonrió apenas. Se le desmoronó un poco de tierra y raíz del rostro. Escuché tu llanto. Tu necesidad de mí. No entiendo del todo lo que mi madre dijo después. Es difícil de traducir. Pero lo más cercano que puedo explicar es esto. Todos cantan una canción para quienes aman. La mayoría no puede escuchar esas canciones. Si no puedes oírlas, no pueden ayudarte. Pero si puedes escucharlas, una canción es la cosa más poderosa del mundo. Mata. Llama. Consume. Destruye. Fortalece. Y a veces, resucita. Cuando me reformé y volví a respirar, te robé de tu padre. Dijo mi madre. Luego te traje aquí, porque eres mi bebé. Lloré en silencio, porque no sabía qué decir. Debo irme. Dijo. Los árboles y los animales me necesitan ahora. Así que recuerda, pequeño. Cuando estés en silencio y seas sincero, me escucharás. Entonces se dio la vuelta, como un lobo, una serpiente y un halcón al mismo tiempo, y se fue. No regresó. Al principio no me preocupé. Había causado un desastre terrible. Había llamado a los hombres. Había hecho sangrar al bosque. Madre tenía mucho trabajo por delante. Pero el verano se desvaneció lentamente y llegó el otoño, y aún así mi madre no volvió. Cuando cayó la primera nieve, seca y fría, deslizándose por el paisaje como polvo, supe que algo estaba mal. La nieve se fue acumulando. El bosque entró en su sueño invernal, cubierto de hielo y niebla. Cada noche, me obligaba a guardar silencio. Reunía toda la sinceridad que podía. Y escuchaba la voz de mi madre. Pero no llegaba. Me fui volviendo delgado y enfermo. La piel me ardía incluso mientras tiritaba. El pecho se me congestionó, la garganta me dolía tanto que no podía dormir. Respiraba con dificultad, en jadeos dolorosos. Pronto me volví demasiado débil para salir de la madriguera. Me arrastré hasta la entrada y comí nieve. Para alimentarme, chupaba lombrices de las paredes de tierra. No era suficiente, y lo sabía. Solo entonces, en la quietud, en la paz, en el miedo de la muerte que se acercaba, me volví verdaderamente silencioso. Solo entonces escuché la voz de mi madre. La escuché en mis sueños. Esa voz baja y torrencial, como música convertida en agua. Voy en camino, dijo. Voy, porque eres mi bebé. Sonreí, y me dormí.
Lo siguiente que supe fue que tenía frío. Frío, mojado y temblando, pero despierto. Me incorporé de golpe y grité al sentir mi piel rozar el grueso pelaje cubierto de flores de mi madre. Me giré sonriendo, y me congelé. Mi madre yacía a mi lado, jadeando. La sangre brotaba de cientos de heridas, formando costras en su cabello. Los huesos expuestos de su rostro estaban aplastados, hundidos, y de ellos goteaba sangre y algo peor. Sin abrir los ojos, sonrió. Te oí. Escuché tu canción. Las lágrimas me nublaron la vista. El pecho empezó a sacudírseme. No podía respirar. Era como si estuviera enfermo otra vez, ahogándome en pus y fluidos atrapados. Solo que esta vez no era yo quien moría. Era mi madre. Entonces quédate. Dije. Tienes que quedarte, porque puedes oír mi canción. No. Respondió. Necesitabas verme otra vez. Pero no me necesitas. Sí te necesito. Mamá, te necesito. No. Repitió. Ya maté a todos los que podrían hacerte daño. ¿Y el bosque? El bosque me matará sin ti. Rió. Su respiración era cada vez más rápida y más débil. Tú eres de mí. Recuerda. Eres de mí. Eres mi bebé. Mi madre, mi hermosa, antigua madre, tomó una última y corta bocanada de aire, y se quedó quieta. Me quedé junto a ella durante muchos días. Luego, cuando comenzó a oler mal, me fui. Un excursionista me encontró eventualmente. Un excursionista tonto, solitario, de corazón blando, con mucha paciencia y nada de miedo. Cuando aprendí a hablar con palabras humanas, las autoridades no tardaron en decirme que mi madre no era realmente mi madre. Descubrieron mi identidad, al menos de cierta forma, por medio del ADN. Según ellos, mi madre biológica era una indigente. Una mujer sin nombre que vivía en una tienda de campaña dentro del Parque Nacional. Estaba sola y desprotegida, dos cosas que atraen a los monstruos humanos. Luego de una breve estadía en la cárcel por merodear, terminó secuestrada, encerrada y torturada por un agresor aún no identificado, que finalmente intentó, sin éxito, disolverla en ácido. Creen que también intentó disolver mi cuerpo. Por eso tengo el cuerpo lleno de cicatrices. Por eso asusté tanto a aquellos cazadores, hace tanto tiempo. Las quemaduras de ácido hacen que parezca un monstruo ante los ojos de los hombres. Como mi madre biológica aparentemente murió hace mucho, decidieron que mi madre, quien fuera que haya sido, no era más que una vagabunda loca que abusaba de niños. Pero yo sé la verdad. Aún así, me adapté. No tuve opción. Soy de mi madre, pero vivo entre humanos. Eso es lo que hacen los animales. Sus crías aprenden, crecen y se adaptan. Si no lo hacen, mueren. Pero ya no me estoy adaptando. Al menos, no para vivir entre los hombres. Mi boca está cambiando. Cambiando de formas que resultan terribles para ellos, pero maravillosas para mí. Son los dientes, ¿ves? Me están creciendo los hermosos dientes de mi madre. Ver mis dientes en el espejo fue aterrador y electrizante. Alegría y miedo corrieron por mis venas en partes iguales. Tenía que significar algo. Así que guardé silencio. Me volví sincero. Escuché. Y oí. Oí la voz de mi madre. Baja y veloz, como canto de aves convertido en río salvaje. Me dice que no pertenezco al mundo de los hombres, porque soy su corazón, y su corazón es el bosque. Me dice que debo volver. Y me dice que me está esperando, porque soy su bebé. Llamada al 911 desde el infierno. Mi prima era operadora del 911 en una localidad de mi ciudad. Había recibido muchas llamadas aterradoras y situaciones violentas, en las que personas resultaban gravemente heridas o incluso morían. Muchas sobredosis. Muchas llamadas por violencia doméstica, algunas de las mismas mujeres una y otra vez, lo cual era desgarrador.
Pero hubo una que todavía está envuelta en misterio, y que ella asegura fue la más perturbadora de todas. La llamada fue más o menos así. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito a la policía, susurrando, pero con una voz temblorosa y ansiosa, sin lugar a duda. ¿Cuál es la dirección de la emergencia? Laurel Hill Drive. ¿Y cuál es la naturaleza de la emergencia? Hay algo en mi habitación. ¿Puede hablar más fuerte, señorita? Está en mi habitación. ¿Hay alguien en su casa, señorita? Algo ininteligible, afuera, subiendo y bajando el pasillo. ¿Puede hablar más fuerte? Se mueve rápido. Señorita, ¿puede aclarar, por favor? La siguiente frase fue especialmente inquietante y desconcertante. No hay pasos, ¿por qué no se escuchan pasos? No lo entiendo. Eso generó una duda obvia sobre su estabilidad mental. La chica divagaba una y otra vez sobre un intruso que parecía caminar sin dejar huellas. Decía que eso, nunca lo llamó él o ella, sino eso, golpeaba las paredes, pateaba las puertas, y en un momento mencionó algo sobre su closet, aunque mi prima no recuerda si dijo que eso estaba dentro del armario o si ella se escondía ahí. Y debo mencionar algo, tal vez lo más inquietante de todo. Mi prima afirma que se oía claramente lo que describió como una algarabía de ruidos en el fondo. Claro, podría haber sido la propia chica haciendo esos sonidos por razones que no entendemos. Pero la llamada continuó. Llorando desconsoladamente. Está en mi puerta. ¿Alguien entró a la casa? La llamada se cortó. Intentó devolverla, pero solo sonaba y sonaba. La policía llegó rápido. La llamada había salido desde el interior de esa casa, pero cuando llegaron, las luces estaban apagadas y las puertas, cerradas con llave. No había justificación para forzar la entrada, y al revisar puertas y ventanas, no encontraron señales de que alguien hubiera entrado. Los policías le pidieron a mi prima que siguiera llamando al número de la chica mientras ellos escuchaban, pero nada. Ni un sonido, ni una luz. Los vecinos salieron de sus casas y se acercaron. Una era una anciana, y la otra una mujer joven cuyo esposo estaba por volver de permiso, pero aún no había llegado. Ninguna había visto ni escuchado nada extraño. Ninguna luz de seguridad se había encendido. Ningún ruido raro. Aunque la anciana aseguró haber visto a un personaje extraño caminando por el vecindario ese mismo día, con capucha, jeans y botas marrones. Al final, las autoridades lo descartaron como una broma telefónica. No sé qué tiene esta historia. No es escandalosa, ni sensacionalista, ni particularmente violenta. Es breve, directa. Pero hasta hoy sigue siendo un misterio, y hay algo en la forma en que mi prima la cuenta, con los ojos bien abiertos y una sensación de presagio en su voz, que te revuelve el estómago. Ella insiste en que no fue una broma. La chica del otro lado estaba aterrada, completamente sacudida. La casa estaba vacía en ese momento y en proceso de venta. Todavía paso por ahí de vez en cuando. Tal vez sea solo una reminiscencia subconsciente o una percepción exagerada y morbosa de lo macabro, pero hay una especie de oscuridad latente y nacarada rodeando esa casa. Parece apagada, pálida incluso bajo el sol. Como si le hubieran quitado toda la vida y la alegría. He soñado con ella. He visto a mis amigos entrando, riéndose alegremente mientras yo, con gritos que me desgarran la garganta, les ruego que no lo hagan. Pero basta de descripciones. La verdad es que creo que hay algo en esa casa. Demonios, fantasmas, poltergeist, espectros, lo que sea. Mi prima ya no puede dormir con la puerta del cuarto abierta. Está en mi puerta. Dijo la chica. La forma en que lo dijo, y el hecho de que esas palabras se las hayan dicho en una llamada de emergencia, se han convertido, según ella, en el final de todos mis peores sueños. Un monstruo solía contarme cuentos antes de dormir. Cuando era pequeña, mi mamá compró una vieja granja en Colorado.
Para mis 5 años, era lo más emocionante que había visto en la vida. El bosque nos rodeaba por todos lados. Un arroyo grande cruzaba la propiedad, tan claro y limpio que se podían contar cada una de las piedras del fondo. A lo lejos se alzaban picos escarpados, cubiertos de pinos y con nieve en la cima todo el año. Nuestros campos hacía tiempo que habían sido reclamados por la naturaleza, pero aún quedaban los restos desgastados de corrales y establos. La casa principal, por supuesto, era la joya del lugar. Restaurada por completo y de 3 pisos, con contraventanas de madera, una chimenea en cada dormitorio y un jardín descuidado que me hacía chillar de felicidad. Mi cuarto era la mejor parte de la casa. Un cuadrado acogedor en el sótano, con piso de madera, papel tapiz de ositos antiguos y mi propia chimenea. Tenía ventanas largas y angostas, pegadas al techo, desde donde podía ver el jardín de flores de cerca. Para celebrar nuestra primera noche en la casa nueva, mi mamá me encendió la chimenea y durmió conmigo en la cama. Se quedó dormida al instante. Yo, en cambio, estaba demasiado emocionada para cerrar los ojos. Aunque con el tiempo, el sonido reconfortante del fuego y la respiración constante de mi mamá me fueron adormeciendo poco a poco. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché una voz. «Hola, pequeñita». Abrí los ojos. «Soy Barry», continuó la voz. Sonaba amortiguada, como si viniera desde detrás de una pared o debajo de una cobija. «Veo que te gusta mi antiguo cuarto». Fruncí el ceño. ¿Qué? Yo solía vivir aquí. Justo en este cuarto. Supongo que todavía lo hago. La voz era cálida y amable, y tenía un tono algo anticuado. Me hacía pensar en cabañas de madera y carretas del viejo oeste. Parpadeé somnolienta. El papel tapiz de ositos se volvió nítido. En mi estado medio dormida, relacioné la voz con los ositos. Después de todo, ¿no deberían sonar cálidos y amables? Oh, no quería despertarte. Pues lo hiciste. Susurré, molesta. Lamento escuchar eso. ¿Cómo puedo compensarlo? El papel tapiz parecía bailar ante mis ojos. 100 ositos flotando con globos destenidos. 100 ositos, pensando en cómo disculparse. Ya sé. Te contaré un cuento para dormir. Está bien. Respondí, arrastrando la voz. Barry se lanzó de inmediato a contar una historia poética sobre un príncipe elfo y su amor humano. No recuerdo el cuento en sí, pero sí recuerdo cómo me hizo sentir. Terriblemente triste, como si algo me lo hubieran robado. Me dormí con lágrimas asomando en los ojos. Al día siguiente, mi mamá y yo tuvimos un día hermosamente ocupado. Tan ocupado, de hecho, que olvidé por completo al narrador de cuentos del papel tapiz. Hasta que estuve a punto de dormir esa noche, imaginando que flotaba en el cielo plateado de la noche, sostenida por un racimo de globos. «Hola, pequeñita», dijo Barry con su voz rica y amable. Intenté ignorarlo con todas mis fuerzas, hundirme en ese sueño de globos bajo la luna, pero ya era tarde. «Deja de despertarme». Me tapé la cabeza con la almohada. Fue un error. El lado frío me espabiló aún más. «Lo siento», dijo Barry con voz apenada. «Sé que no es amable. Es solo que me siento muy solo». Su tristeza atravesó mi irritación, desinflándola como los globos con los que tanto deseaba soñar. «¿Por qué estás solo?» «Todos me dejaron hace mucho tiempo, pequeñita. He estado solo más tiempo del que tú llevas viva». «Lo siento», dije en voz baja, avergonzada. «Sé que suena tonto», continuó. «Pero paso todo mi tiempo inventando historias. Siempre esperé que algún niño llegara algún día para escucharlas. Y aquí estás tú». Por un momento, su voz fue como una burbuja brillante, dorada y cálida. Luego se apagó y se volvió fría. «Pero no quieres escucharlas». «Sí quiero». Me acomodé más profundo entre las cobijas. «Cuéntame una ahora». «¿Lo dices en serio?» «Lo digo en serio». Barry empezó felizmente una historia emocionante, llena de bestias mágicas, dioses caídos y monstruos humanos que intentaban controlarlos.
Me dormí antes de que terminara, con la mente llena de visiones de monstruos hermosos y salvadores improbables. Así se volvió nuestra rutina, noche tras noche. No recuerdo las historias de Barry, pero sí las imágenes que me dejaban. Dioses sombríos con cuernos que ofrecían inmortalidad a cambio de sangre inocente. Cuadros mágicos, genios devoradores de carne, y demonios invocados para vengar a niños de escuela. Pero a medida que pasaba el año, las historias de Barry fueron perdiendo su toque fantástico. Se volvieron más oscuras, más violentas, más reales, de algún modo. Una en particular, la de un hombre malo que se voló media cara antes de arrastrarse hasta su dormitorio para asustar a su esposa golpeada una última vez, me hizo llorar. ¿No te gustó?, se quejó Barry. El rostro del esposo llenó mi mente. La mandíbula destrozada, jirones ensangrentados de piel colgando, los ojos inyectados de sangre sobresaliendo de su cráneo. No. Sollocé. Da miedo. Bueno. Respondió Barry con frialdad. Entonces me iré y te dejaré en paz, ¿qué te parece? La idea de herir los sentimientos de Barry, el pobre Barry, que había estado solo por tanto tiempo, me partió el corazón. Por favor, quédate. Un sollozo se atoró en mi pecho y rompió mis palabras en pedazos. Es que eres tan buen narrador, que olvidé que era solo una historia. Todo es una historia. Respondió con algo que no tenía mucho sentido. Tú y yo también lo somos. ¿Quieres que te cuente otra? Sí. Me contó sobre un soldado enfermo que ahogó a sus hijos en el arroyo justo afuera de mi casa. Y cuando la madre lo encontró, bueno, tomó su hacha y le cortó la cabeza. Contuve un gemido. Ocurrió junto a los corrales para cerdos. Si vas mañana, encontrarás esa misma hacha enterrada bajo el árbol bifurcado. La curiosidad y el terror lucharon dentro de mí toda la noche. Por la mañana, revisé el árbol bifurcado. Quité una gruesa capa de hojas de álamo enroscadas. Allí, medio enterrada en la tierra, estaba la cabeza oxidada de un hacha antigua. Desde ese momento, ninguna historia de Barry tuvo nada de fantasía. Cada una me dejaba intranquila y al borde del pánico. Me quedaba despierta, mirando el papel tapiz de ositos, esperando que me protegiera de las pesadillas. Aún así, fingía que me gustaban todas sus historias. Las pocas veces que me atreví a decir que no me gustaba alguna, Barry se ponía a llorar. No me gustaba hacerlo llorar. La primavera cedió al verano, y el verano se oscureció con la llegada del otoño. Una noche de noviembre, mientras el viento chillaba bajando por la montaña y granizos como sábanas golpeaban la casa, Barry susurró. Pequeña, ¿recuerdas la historia del hombre que se voló la cabeza? Gimoteé. Ese hombre con media cabeza y ojos apagados, sobresaliendo de su cráneo me perseguía cada noche. ¿La recuerdas? Repitió. Sí, Barry. Quiero mostrarte esa historia. Sentí que las tripas se me retorcían de miedo. Ya no quiero escuchar más. Lo siento. No, escuchar no. Dijo Barry con impaciencia. Ven ahora. Ruidos rápidos y rasposos estallaron sobre mi cabecera. Me incorporé de un salto, imaginando ratas, insectos, o incluso granizo atravesando las paredes. Pero en su lugar, un pequeño tramo de pared tembló. Se hundió, como si algo lo succionara desde el otro lado. Luego salió disparado como una trampa de resorte, arrojando una nube de polvo blanco en mi cara. Era un agujero. Una puertecita diminuta. Una luz cobriza parpadeaba dentro. El pánico me invadió. Fuego. Mamá. Grité. Cállate. Susurró Barry. No es fuego. Mira. Intenté gritar, pero el miedo me paralizó. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Mamá no me creería. Se enojaría. Y claro, ¿por qué no? Yo me había buscado esto. Me ofrecí como la única amiga de Barry. Y encima, se pondría furiosa si veía el agujero en la pared. Rápido, mira. Susurró Barry. Te lo vas a perder.
Parpadeando con lágrimas en los ojos, miré por el agujero. Era mi habitación, pero distinta. Paredes con paneles de madera y alfombra color naranja quemado. Mesas repletas de materiales de arte rodeaban la habitación, y lienzos cubrían las paredes. Una mujer estaba acurrucada en la esquina, abrazando un gran lienzo como si fuera un escudo. Un hombre estaba sentado frente a un escritorio al otro lado. Sus ojos eran grandes y vacíos. Una pistola relucía frente a él. Los sollozos agudos de la mujer llenaban la habitación. La luz del fuego jugaba con su cabello pálido y convertía las lágrimas de sus mejillas en brasas. Cerró los ojos y murmuró algo en silencio, una oración, tal vez. Luego se levantó de golpe, aún aferrada al lienzo, y corrió escaleras arriba. El hombre no se movió. El fuego crepitó, lanzando una lluvia de chispas al aire. Se reflejaron en sus ojos como estrellas. Una sombra se movió detrás de su cabeza, desplegándose como una araña resucitada. No, no detrás. Saliendo de su cabeza. Largas patas enredadas brotaron desde la parte trasera de su cráneo. Se enrollaron alrededor de sus brazos y se entrelazaron entre sus dedos. Luego, como si lo manejara un titiritero, esas patas forzaron al hombre a tomar la pistola. Los ojos del hombre brillaban vacíos, mientras las enormes patas de araña empujaban el arma dentro de su boca y apretaban el gatillo. Sus ojos se abrieron y sobresalieron de su rostro como cúpulas lisas e inyectadas en sangre. Sangre, huesos y rizos de tejido blando salpicaron la pared. La lengua del hombre colgaba, oscilando salvajemente entre jirones de carne destrozada. Luego se puso de pie de un salto y tambaleó hacia las escaleras. Cerré los ojos al oír crujir las tablas del piso y golpear las puertas. Lloré mientras la mujer gritaba y un segundo disparo retumbaba. No volví a abrir los ojos hasta que la luz se apagó. ¿No fue interesante?, preguntó Barry con entusiasmo. ¿No estuvo bueno? Es mi tercera historia favorita. Caí en un sueño inquieto y soñé que estaba sentado en ese escritorio, viendo el reflejo del fuego brillar sobre la pistola. Mi madre notó que algo andaba mal. Pensó que era por el cambio de clima. Yo estaba desesperada por contarle la verdad, pero no sabía cómo. Era tan horrible, tan ridículo. ¿Quién podría creerme? Esa noche me quedé despierta, hasta que Barry apareció. Buenas noches, amiga mía. Dijo con un tono alegre, cada sílaba repleta de emoción. Esta noche tengo una historia especial para ti. Una historia para ver, no para escuchar. Las lágrimas se asomaron a los bordes de mis ojos. No quiero. Si quieres. Confía en mí. Esta es mi segunda historia favorita de todas. Golpeó suavemente el interior de la pared. Una luz dorada y cobriza iluminó el agujero. Mira. Lo que vi fue un cuarto pequeño y apretado. Las llamas de la chimenea rebotaban sobre las herramientas colgadas en la pared. Sierras, palas, hachas. Una mujer delgada trabajaba frenéticamente en una mesa larga. El sudor le brillaba sobre la piel. Un niño pequeño y una niña mayor la observaban desde una esquina. El niño lloraba. La niña tenía una expresión extrañamente vacía. Sus ojos estaban fijos en un punto cerca de la mesa. Seguí su mirada y solté un jadeo. Una sábana empapada en sangre cubría un gran bulto cerca de los pies de la mujer. Una mano pálida, de dedos largos, sobresalía por debajo. La mujer se apartó de la mesa, revelando una pila de extremidades apiladas con orden. La cabeza de un hombre descansaba encima, como la cúspide de una pirámide. Destrozada y ensangrentada, con una parte de la espina dorsal brillando desde el cuello. «Van a comer», dijo la mujer en voz baja. Se giró hacia los niños. Grité. Una corona de patas negras y retorcidas sobresalía de su frente. Crecían como enredaderas, deslizándose fuera de su carne y cayendo al suelo con un sonido húmedo. Todos comeremos ahora. Las patas se enredaron alrededor de sus brazos y torso. La doblaron hacia adelante y forzaron sus manos flácidas a retirar la sábana. Una niña muerta yacía allí. Era difícil de decir, su cabeza estaba destrozada, sus ojos ausentes, pero se parecía a la niña en la esquina.
misma estatura, mismo cabello, mismas manos largas. La mujer levantó el cadáver y lo colocó sobre la mesa. Esta, declaró, es la mejor carne. La comeremos primero, y congelaremos el resto. Agarró su cuchillo de carnicero, tan concentrada en la tarea que no notó cuando la niña en la esquina se puso de pie. El niño sollozaba. La niña llevó un dedo a los labios para hacerle señal de silencio y se acercó a la pared. Tras pensarlo unos segundos, eligió un hacha. Respiró hondo, se giró y corrió hacia su madre. El hacha dio en el blanco, mordiéndole la parte trasera de la cabeza. Las patas negras se aflojaron, luego se estremecieron. Y entonces, mientras la niña gritaba y seguía golpeando, la enorme criatura explotó fuera del pecho de la mujer. Me esforcé por verla, pero era demasiado oscura, y la luz demasiado inestable. La niña no pareció notarla. Seguía cortando, ajena al hecho de que aquello se enroscaba a su alrededor y comenzaba a guiar sus movimientos. Finalmente la niña retrocedió, jadeando. Su rostro estaba salpicado de sangre, el cabello empapado. Sus ojos eran grandes, y completamente vacíos. «Lindy», susurró el niño. Ella se giró, observándolo con cuidado, con esa mirada plana y sin expresión. Entonces, guiada por la araña, apretó con más fuerza el mango del hacha y avanzó hacia él. Cerré los ojos, me tapé los oídos y canté en voz alta para no escuchar los gritos del niño ni el golpe espeso del hacha al caer. Cuando finalmente la luz se apagó, me dejé caer sobre la cama y me puse a llorar. Dijo Barry con tono dulce. Es solo una historia. Algo susurró mientras rozaba la pared de yeso. Un segundo después, lo sentí sobre mi piel. Afilado, peludo y, de algún modo, sucio, acariciando mi mejilla. Mantuve los ojos cerrados con fuerza y lloré hasta quedarme dormida mientras esa cosa espantosa y peluda rozaba mi rostro. Desperté con rasguños hinchados por toda la cara. Mi madre entró en pánico y me llevó a la sala de emergencias. Lo descartaron como daño autoinfligido durante terrores nocturnos, posiblemente combinado con alergias. Dormí en la cama de mi mamá durante semanas. Barry no nos molestó. Por primera vez en meses, me sentía a salvo. Pero, una noche amargamente fría, mientras el viento aullaba y el fuego de mi madre crujía. ¿Dónde has estado, pequeñita? Su horrible voz provenía de la pared justo encima de mí. Te he extrañado. Por favor, vete. Susurré. ¿No quieres escuchar mis historias? No, Barry. Pero. Sollozó. Estoy atrapado aquí. Si te cuento suficientes historias, me dejarán libre. ¿No quieres que sea libre? No respondí. La respiración lenta de mi madre llenaba la habitación. Quería despertarla con tantas ganas. Pero, ¿qué le diría cuando lo hiciera? Solo una más. Suplicó Barry. El viento aulló con tal ferocidad que explotó por la chimenea, empujando las llamas hacia la chimenea. Está bien. Susurré. Oh, ¡qué bien! Es mi favorita. Mi favorita. Ven a ver. La pared crujió, luego se abrió para revelar una pequeña ventana. La luz brilló dentro. Tragando un sollozo, miré dentro. Era la habitación de mi madre. Su cama, su ropa amontonada en la esquina, botellas de perfume sobre la repisa. Nos vi dormir. Mi mamá acurrucada de lado, yo extendido. El viento volvió a gritar. El fuego se inclinó hacia afuera. Las llamas lamieron las paredes. Mi yo dormida se dio vuelta. El cabello se movió de manera extraña. Miré, paralizada, mientras un brazo negro y peludo surgía de la parte trasera de mi cabeza. Creció como una enredadera gigante, deslizándose por la habitación hacia la chimenea, donde se enrolló alrededor de los troncos y convulsionó, lanzando brasas por toda la habitación. Todo prendió fuego. La alfombra, las cortinas, los muebles. En la cama, mis ojos se abrieron. Estaban muy grandes, brillantes y completamente vacíos. Me aparté de la pequeña ventana, gritando. Inmediatamente comencé a ahogarme. El humo denso se derramaba por mi garganta. Mamá.
Tosí. Mamá, las palabras salían cada vez más suaves, hasta que no emitía sonido alguno. La sacudí. Ella se incorporó de un salto, tosiendo, y se orientó con admirable rapidez. Juntas salimos corriendo de la casa y miramos horrorizadas cómo las llamas se esparcían. Vi sombras danzando por las ventanas. Increíblemente largas y delgadas, como patas de araña enormes. Los bomberos llegaron y apagaron el fuego rápidamente. Encontraron huesos entre los escombros, así que pidieron más refuerzos policiales. Mi madre estaba histérica, aún más cuando arrastraron los restos en una camilla. Estaba horriblemente deformado, como una decoración de Halloween particularmente absurda. Una docena de brazos enormes que brotaban de un caparazón retorcido del tamaño de un hombre, coronado por un cráneo enorme y abultado. Sin embargo, para cuando llegaron los policías, ya no estaba. Tal vez se disolvió en cenizas. O tal vez nunca estuvo allí. Solo un incidente de histeria colectiva. Espero que sea así. Espero, pero no lo creo. Porque a veces, cuando estoy muy enojada o muy asustada, siento que mi cabello se mueve. Se mueve de un lado a otro como si lo desplazara un ciempiés. A veces, llego a tocarme la cabeza. A veces no hay nada, solo cabello y cuero cabelludo. Pero a veces siento brotes duros y peludos, saliendo de mi piel. Y sé que Barry algún día contará una historia sobre mí.